Hoy vamos a desentrañar una historia, la historia de cómo un sueño de libertad e igualdad puede corromperse hasta convertirse, bueno, en todo lo contrario. Vamos a explorar la increíble transformación de una granja, que es mucho más que un simple cuento de animales. Y todo arrancó con una idea potentísima, casi como un sueño, ¿no? La visión de un mundo libre, sin la tiranía humana. Esta fue la chispa que encendió un viejo cerdo con un discurso que prometió un futuro que nadie se había atrevido a imaginar. Imagínense el escenario, la vida en la granja, bajo el mando del señor Jones, que era, pues, un desastre. Un tipo negligente, borracho. La vida para los animales era miserable, puro trabajo y además corta. O sea, el caldo de cultivo perfecto para que una idea radical prendiera. Así que el viejo mayor les plantea la rebelión. Y para que la idea se les quede grabada, les da un himno, Bestias de Inglaterra. Y ojo, no era cualquier cancioncita. Era la promesa de una utopía, la banda sonora de la revolución que estaba por venir. ¿Y saben qué? La rebelión llegó. Y mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. No fue un plan maestro, para nada. Fue un estallido espontáneo, un momento en que el granjero se descuidó y ¡pum! Todo cambió para siempre. Y así, con Jones fuera del mapa, la granja explotó en pura euforia. Imaginen a los animales destruyendo cada látigo, cada rienda, cada símbolo de su esclavitud. Fue la primera vez que probaron la libertad. Y lo primero que hicieron fue rebautizar su hogar. Acababa de nacer una nueva sociedad. Y para que esta nueva libertad tuviera cimientos sólidos, para que sus valores no se olvidaran jamás, los cerdos, que astutamente habían aprendido a leer, pintaron 7 leyes en la pared del granero. Y esto era serio, ¿eh? No eran sugerencias, eran los mandamientos sagrados e inalterables de su nueva vida. Pero claro, con el liderazgo llegó la división. Siempre pasa, ¿no? 2 cerdos, los más listos, Bola de Nieve y Napoleón, se perfilaron como los líderes. El problema es que sus ideas sobre el futuro eran completamente opuestas. Y ahí, justo ahí, se sembró la semilla del conflicto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, tienes a Bola de Nieve, el idealista, el que sueña con innovación, con un molino de viento para trabajar menos. Y por el otro, a Napoleón. Él es el pragmático, digamos, el autoritario. Lo suyo es comida ahora y armas para defendernos. Este choque va a definir absolutamente todo. Y aquí vemos la primera fisura en ese hermoso ideal de igualdad. De repente, la leche y las manzanas son solo para los cerdos. Su justificación es por el bien de todos. Una jugada maestra y terrible a la vez. Usan el miedo, el ¿qué tal si vuelve Jones?, para justificar su primer privilegio. Tremendo. El debate por el molino de viento llegó a su clímax. Pero esto no se iba a decidir con un debate civilizado y votos, no. Esto se iba a decidir por la fuerza. Y justo cuando Bola de Nieve parecía ganar el debate, Napoleón saca su as bajo la manga. O mejor dicho, sus 9 perros enormes que había criado en secreto. Un ejército personal. Y en un acto de violencia pura, sacan a Bola de Nieve de la granja, a la fuerza. Con él se fue la última pizca de democracia que quedaba. Ya sin su rival, Napoleón no pierde el tiempo. Lo primero que hace, se acabaron las asambleas, los debates de los domingos. ¿Para qué? Son una pérdida de tiempo, dijo. A partir de ahora, todas las decisiones las tomaría un comité de cerdos, presidido por él, claro, la autoridad absoluta. Y con este nuevo régimen, algo muy peligroso empezó a pasar. La verdad se volvió malable. La historia misma empezó a reescribirse para que encajara perfecto con lo que el nuevo líder quería. Es increíble, porque mientras los animales comían cada vez menos, Chillón, el cerdo propagandista, salía con sus gráficas y sus números a decir que la producción había subido cientos de puntos porcentuales. Una realidad que existía en el papel, pero que desde luego no se sentía en el estómago de nadie. Y así, lentamente, casi sin que se dieran cuenta, esas leyes sagradas de la revolución se fueron borrando. Los cerdos empezaron a hacer exactamente lo que juraron destruir: dormir en camas, adoptar los vicios humanos. La hipocresía se volvió la nueva ley. Ya era difícil distinguir entre el antiguo opresor y el supuesto liberador. Y claro, los otros animales empezaron a murmurar. Oigan, ¿no se supone que nadie podía dormir en una cama? Así que los llevaron de vuelta a la pared del granero, para aclarar las cosas. Y ahí encontraron un pequeño pero crucial cambio. Esto es manipulación en su máxima expresión. ¿Ven el truco? No es que rompieran la regla, no, solo la precisaron.
Ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Con 2 palabritas, Chi or Hyun les demuestra que técnicamente no están haciendo nada malo. Es retorcer el lenguaje hasta que el espíritu original del mandamiento desaparece por completo. Pero luego vinieron las ejecuciones públicas. Y ahí sí, ya no había duda. La regla más sagrada de todas, ningún animal matará a otro animal, parecía haberse hecho añicos. Pero, otra vez, la realidad se reescribió frente a sus ojos. Otras 2 palabritas aparecieron en la pared, sin causa, y con eso la masacre quedaba justificada. Este es el punto clave. Al controlar el lenguaje, Napoleón controlaba la verdad. Dejó a los demás animales totalmente confundidos, dudando hasta de su propia memoria. Este nuevo orden se construyó sobre una base de miedo, y el personaje más leal, el más trabajador, iba a pagar el precio más alto por su devoción ciega. Hasta el himno Bestias de Inglaterra, el alma de la rebelión, fue prohibido. ¿Por qué? Porque la rebelión ya terminó, dijeron. Ya no era necesario soñar con un futuro mejor. En su lugar, pusieron una canción que alababa a Napoleón. Se cambió la libertad colectiva por la devoción al líder. Y en medio de todo esto estaba Boxeador, el caballo. Él era el corazón de la granja. Su lema era simple: trabajaré más duro, siempre empujándose hasta el límite, con una fe inquebrantable en la causa. Pero su cuerpo finalmente cedió. Después de tanto trabajo, colapsó. El liderazgo, supuestamente como un gesto de enorme gratitud, prometió mandarlo al mejor hospital veterinario. Una recompensa, decían, por su lealtad. Pero mientras la furgoneta se alejaba, los animales que sabían leer deletrearon las palabras pintadas en el costado. Y ahí estaba la verdad, la traición final y más cruel. No iba a un hospital, iba al matadero. Su lealtad fue pagada con la muerte. Y la granja, que alguna vez fue un sueño de libertad, se había convertido en un reflejo exacto de la tiranía que juraron derrocar. Lo que nos deja pensando, ¿acaso toda revolución está condenada a traicionar sus propios ideales?